¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Ya, entonces hablaremos sobre análisis de orina para entrar en el tema que nos corresponde. ¿Ya? Una breve introducción. El análisis de orina fue la primera prueba de laboratorio realizada en medicina y se ha utilizado durante varios miles de años. Actualmente sigue siendo una herramienta poderosa para obtener información crucial para el diagnóstico. Sin embargo, también es una prueba, una analítica que se suele pedir muchas veces sin sustento clínico, llevando muchas veces a errores de diagnóstico, como vamos a precisar más adelante. En cuanto a hablar un poco de historia, fue la primera prueba de laboratorio realizada en medicina y se utilizó por más de 6.000 años. Hipócrates reflexionó que uno puede obtener considerable información sobre las tendencias generales al examinar la orina y describió correctamente la orina como un filtrado de sangre y definió que la orina era uno de los 4 humores del cuerpo, junto con la bilis amarilla, bilis negra y la flema. Posteriormente, los médicos de Babilonia y los sumerios, conscientes de los cambios físicos que se produjeron en la orina, lo usaron junto con otras partes del examen para diagnosticar y tratar enfermedades. Los egipcios reconocían la importancia de la orina, habiendo registros que medían la frecuencia y la retención. Además, en las prácticas de momificación, estos órganos eran respetados. Los hindúes se describe que los asociaron el sabor de la orina con la diabetes mellitus. Y hay información que una de las primeras maneras del diagnóstico de diabetes es que la orina de los pacientes diabéticos atraía cierto tipo de hormigas. Muchas publicaciones a lo largo de la historia han surgido instruyendo a médicos cómo interpretar diferentes hallazgos, pero no fue sino hasta que aparecieron los primeros alquimistas cuando se empezaron a realizar evaluaciones químicas de la orina que contribuyeron al diagnóstico de enfermedad. A principios del siglo XIX, Richard Wright fue el pionero en el campo de la investigación renal y fue conocido como el padre de la nefrología. Henry Banks Jones estudió la composición química de la orina sana y enferma y caracterizó el primer marcador tumoral, las cadenas ligeras kappa y lambda en la orina de un paciente con mieloma múltiple, que se conocen actualmente como las proteínas de Banks-Jones. Ustedes han revisado algo de fisiopatología, de repente han entrado a revisar, hay las células plasmáticas que se producen en forma incontrolada en un paciente con mieloma múltiple, secretan inmunoglobulinas, pero también secretan cadenas ligeras, las cadenas kappa y lambda, ¿no? Y la determinación de estas cadenas ligeras en orina es un marcador de la presencia de mieloma múltiple. Se sigue utilizando el análisis de orina como una herramienta para la información con fines de diagnóstico. Esto tal vez es conocimiento general, ¿no? Que la orina es inestable y cuando la orina se recolecta, empieza prontamente su descomposición. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el transporte, en el almacenamiento de las muestras de orina. Cuando uno indica un examen de orina, normalmente indica que sea la primera muestra de la orina. No tiene que serlo, ¿no? Algunos laboratorios asumen como que es imprescindible que sea la primera muestra de la orina de la mañana, pero no tiene que serlo, ¿no? Hay situaciones en las cuales
se tienen que pedir orina al momento que evalúas un paciente. A veces me ha pasado, les digo esto porque en la práctica veo pacientes y tengo un paciente con una probable urosepsis y requiere un urocultivo, ¿no? Y algunos laboratorios tienen estos preceptos antiguos, ¿no? Que la orina tiene que ser de la mañana. No puede ser. Obviamente un paciente, yo no voy a retardar el tratamiento antibiótico ante el contexto clínico de un paciente con una urosepsis. Por lo tanto, la muestra tiene que tomarla al momento, en cualquier momento que se necesite. Sin embargo, si uno quiere valorar, no estás ante una urgencia y quieres valorar mejor la orina y puedes elegir, el paciente puede esperar sin ningún problema, obviamente eliges a que sea la orina de la mañana. Se debe hacer higiene previa, tanto en el varón como en la mujer, y la técnica más recomendada para la recolección de orina es la técnica llamada del flujo medio o también llamada del chorro medio. Significa que el paciente la primera orina la elimina y, o sea, el primer chorro elimina y luego a la mitad del chorro se junta a la mitad del flujo urinario se junta, se pone el frasco para recolectar la posterior. Es la forma correcta de recolectar. La orina normalmente no dura mucho tiempo, porque inmediatamente comienza procesos de descomposición. Y entonces, si tú quieres tener un examen adecuado, no tiene que pasar de 2 horas de examinar la muestra, ¿no? Esto a veces es complicado en situaciones, por ejemplo, de emergencia. No sé si ustedes conocen, eh, obviamente todavía no están entrando recién en la parte clínica, ¿no? Pero cuando seguramente algunos de ustedes han ido como pacientes o han ido como acompañantes de pacientes y han visto cómo se satura la emergencia, ¿no? Es increíble cómo hay tanta gente en emergencia. Entonces, y obviamente ahí poco se va a respetar que la muestra sea adecuadamente transportada, ¿no? Y seguramente muchos resultados eh, no son adecuados debido a esto, ¿no? La orina no la procesan inmediatamente. Suponte que tienes un técnico de laboratorio que tiene que analizar 100 muestras de orina, ¿no? El paciente, la emergencia está llena, entonces te traen, por exagerar, 100 muestras, no puede ser 40, ¿no? Puede ser 50. Las que sean no va a poder examinar de ninguna manera en 2 horas, entonces las muestras se van a... De hecho, y eso pasa, ¿no? El paciente va temprano, deja su muestra y el resultado sale en la tarde, ¿no? Significa que la muestra ha sido procesada, no está mucho tiempo guardada y eso trae como consecuencias, alteraciones. Ya no se puede dar la interpretación que corresponde a un examen de orina de ese tipo. Sin embargo, dice que si tú que por algún motivo no puedes analizar la muestra en estas 2 horas, que es el tiempo que se da, podrías congelar la muestra para considerar hacerla después, ¿no? Pero máximo 24 horas a 4 grados centígrados. El, el olor o el color o la claridad o la turbidez de la orina eh, tiene importancia, puede tener importancia clínica siempre y cuando se correlacione con los síntomas del paciente. No pueden, y eso ya desde ahora les estoy diciendo, no se hace diagnóstico ni presunción diagnóstica de infección urinaria por una orina maloliente. Todas las guías, todos los protocolos, todas las revisiones serias actualmente recomiendan no hacer caso o en todo caso no darle mucha importancia al color o al olor o a la turbidez de la orina en el contexto clínico de un paciente asintomático. ¿Ya? Significa que ustedes no pueden, en cuando hagan sus historias clínicas, no pueden poner
Paciente con orina turbia, diagnóstico de infección urinaria. No, no pueden hacer eso, no es adecuado. Tendrían ustedes que anotar si el paciente tiene síntomas de infección urinaria para poder determinar si existe importancia de esta orina, alteración de la orina para acompañar a los síntomas. Pero sin síntomas de infección urinaria no hay infección urinaria. No hay infección urinaria asintomática. ¿De acuerdo? Eso está claro. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden, si tienen alguna duda de lo que estoy conversando, ustedes me avisan, me preguntan en cualquier momento. ¿Ya? En cualquier momento me hacen alguna, les aclare algo que no he entendido. La orina suele ser de color amarillo debido a un pigmento natural que se llama urobilina. Una coloración amarilla adicional puede deberse a riboflavina en caso de suplementos vitamínicos. A la alfa-1 microglobulina también contribuye con un tinte amarillo y marrón. El color de la orina varía de una persona a otra dependiendo del estado de hidratación, de la dieta y de los medicamentos que pueda estar recibiendo. Se puede observar orina roja en presencia de hemoglobina, en presencia de hematíes, en presencia de mioglobina, en presencia de porfirina, fucsina, coagulante de anilina, remolacha o una contaminación menstrual. Aquí, básicamente, un paciente que tiene orina roja, que te dice que va por orina roja o anaranjada, tal vez te dice, o rosada, te puede decir, lo importante es que uno descarte y tenga presente que puede ser una hematuria, ¿ya? Una hematuria o una mioglobinuria o una hemoglobinuria. La presencia de porfiria, colorantes, puedes tener en cuenta, pero digamos que no es muy importante, así como la contaminación menstrual no le da importancia a este síntoma. Eso es algo que no va a tener ninguna característica importante. Pero, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene orina roja y sospechas que tiene hemoglobina en la orina, tendrías que pensar que está haciendo una hemólisis, ¿ya? Entonces tendrías que ir pensando ya si además de esta característica el paciente tiene anemia o si está con ictericia, porque recuerden que la anemia hemolítica te puede conducir a una hiperbilirrubinemia de tipo indirecto y te puede traducir en una ictericia, ¿no? Y la anemia hemolítica te puede dar, obviamente, anemia, ¿no? Entonces, si tienes la triada de anemia, ictericia y orinas rojas, puedes pensar que es una hemoglobinuria por anemia hemolítica autoinmune, anemia hemolítica por cualquier otra causa, ¿no? Hay varias, hay una serie de clasificación de las anemias hemolíticas, ¿no? La presencia de mioglobina, ¿cuándo sospecharías, no? En un paciente, por ejemplo, la mioglobina, ustedes saben que está en el músculo. Entonces, cuando un paciente tiene destrucción muscular, en el caso de un paciente que presenta rhabdomiólisis, ¿y cuándo se presenta rhabdomiólisis? En pacientes, por ejemplo, politraumatizados, en pacientes que presentan polimiositis, ¿no? Necrotizante, una miopatía de tipo inflamatoria viral, una miopatía de tipo inflamatoria de origen autoinmune, ¿no? La polimiositis, ¿no? O la dermatomiositis, o tal vez algún medicamento que tenga una miopatía inflamatoria por medicamentos. Existen medicamentos que condicionan miopatía, por ejemplo las estatinas, o una miopatía por hipotiroidismo, que puede dar rhabdomiólisis y elevación de mioglobina, ¿no? Entonces, tú sospecharías, le pides un examen de orina y en el examen de orina te va a decir si es uno u otro, porque clínicamente, viendo la orina, no vas a poder distinguir si son
mioglobina, es hemoglobina, porfirina es mucho más alejado, ¿no? Las porfirias son enfermedades que existen, pero son enfermedades un tanto raras, entonces las puedes considerar, más adelante voy a presentar una diapositiva, bajo qué criterios puedes considerar esta patología. Cuando la orina está negra, puedes pensar en la presencia de melanina, o sea, un tumor, un melanoma que está produciendo esta sustancia que va a oscurecer la orina, ¿no? Por la presencia de metahemoglobina, que es una hemoglobina oxidada, y que la metahemoglobina, que puede ser secundaria a ciertos medicamentos o secundaria a un trastorno genético, ya saben que en la metahemoglobina no suelta el oxígeno, se une al oxígeno muy, muy fuertemente y el paciente tiene síntomas por hipoxemia. O el ácido homogentísico, un trastorno genético también que vamos a ver. Vamos a dar una breve descripción más adelante. La orina verde puede ser infecciones por pseudomonas en presencia de indicanos, clorofila, que son los pigmentos, ¿no? Que pueden estar en la orina. ¿No? Esto es más o menos explicar la metahemoglobina, que la hemoglobina para transportar adecuadamente el oxígeno tiene que estar de una forma reducida. Cuando se oxida y el fierro que contiene la hemoglobina se convierte de ferroso en férrico, entonces se une muy fuertemente al oxígeno y el paciente va a tener problemas de hipoxemia porque la hemoglobina no entrega el oxígeno. La curva de disociación de hemoglobina se va hacia la izquierda. Y en relación a lo que les decía de la alcaptonuria, es un error en el metabolismo causado por deficiencia de una enzima, ¿no? Que produce un exceso de ácido homogentísico, que lo que caracteriza es la orina color marrón, color negro, ¿no? Color negro. Es un trastorno genético, ¿no? Es raro también, ¿no? Es raro. Solamente para que sepan, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente dice, tengo la orina color negro? ¿No? ¿Qué pensarían, no? La melanina, metahemoglobina y la alcaptonuria, ¿ya? Alcaptonuria. La orina debe ser translúcida, aunque turbia no necesariamente un signo de enfermedad. La orina puede estar turbia después de refrigeración debido a la precipitación de fosfatos de calcio, sulfato de calcio, ácido úrico u otras sales. También puede parecer turbia si contiene glóbulos blancos y depósitos de secreciones vaginales, esperma, bacterias, coágulos de sangre, cálculos pequeños y material fecal, como ocurre en una situación clínica de un paciente con una fístula vesicorrectal. Los kilomicrones en la orina determinan quiluria. Rara vez se observan, solo cuando hay obstrucción linfática por cáncer o filariasis en etapa tardía. Y este es un resumen de por qué el paciente está con la orina rojo, naranja, amarilla, verde. ¿Qué es lo que hemos descrito? Ay, perdón. Acá habla sobre la porfiria, ¿no? Que la porfiria es una enfermedad heterogénea, ¿no? Que hay compromiso hepático, compromiso de la serie eritroide. ¿En qué contexto clínico pensarían que el paciente tiene porfiria en casos de que el paciente presente un cuadro de dolor abdominal, trastornos psiquiátricos y trastornos neurológicos? Es la triada, ¿no? La triada de dolor abdominal crónico con trastornos psiquiátricos, con trastornos neurológicos. Hay que pensar en una porfiria en el paciente. Y la orina de aspecto rojo, ¿no? Rojo, naranja. Si tú lees otros libros, pueden decir naranja, ¿no? Y acá también un cuadro de la hemoglobinuria, ¿no? Que se asocia a hemólisis intravascular. Y la mioglobinuria, por rhabdomiólisis, ¿no? Lesiones del músculo.
que ya les había adelantado, explicado un poco. El olor normal de la orina es un olor de amoníaco, ¿no? Sin embargo, el olor puede variar en relación a la dieta y a ciertos medicamentos, ¿no? Existe la creencia, ¿no?, que los olores fuertes de la orina se asocian con infecciones o con muestras que se han dejado fuera durante demasiado tiempo. Yo les recalco, tercera vez me parece, una orina maloliente no es signo de infección urinaria. Si es que el paciente no tiene síntomas urinarios. ¿Ya? Y este concepto lo reitero porque es algo que es muy común ver en los pacientes y también en los médicos. Porque el paciente no ha sido educado en medicina, obviamente él tiene la creencia absoluta de que una orina maloliente tiene infección y la lleva a hacer analizar la orina y luego trae problemas de diagnóstico y trae problemas después de tratamientos que no debe recibir el paciente y todo eso, ¿no? Eso, bueno, es un error ya del paciente que, como te digo, no tiene la culpa, él no sabe, ¿no? Y el problema es cuando el médico le dice, ¿no? El paciente se consulta y dice, tengo la orina un poco, no, es infección, ¿ya? Eso no debe ser, ¿no? Y si ustedes quieren mayor información, ustedes pueden entrar a lo que es la Sociedad de Infectología Americana, la ITSA, o la Sociedad Europea de Urología, donde las guías de manejo de infecciones urinarias establecen claramente los requerimientos clínicos para hacer diagnóstico de infección urinaria, ¿no? Y está lo que estoy reiterando. El volumen urinario. En los textos, en general, en los textos de semiología, ustedes van a encontrar seguramente esto, ¿no?, que lo que se dice, ¿no?, que la orina normalmente es de 1500 a 1600 en 24 horas, ¿no?, y un rango de 600 a 2000, que la producción menos de 500 se dice oliguria. Puede variar de un texto a otro, ¿no? Y la poliuria se define por excreción de más de 2 litros en orina, en un periodo de 24 horas. Sin embargo, revisando mejor el tema, hay una bibliografía que acá les he puesto, que es del 2017, donde establece los criterios diagnósticos del síndrome conocido como poliuria polidipsia. Este síndrome de poliuria polidipsia, que incluye a la diabetes insípida, tanto central como nefrogénica, así como la polidipsia primaria, requiere, para hablar de poliuria, que la orina sea más de 3 litros en 24 horas, o más específicamente habla de 40 a 50 mililitros por kilogramo en 24 horas. Entonces, esto les pongo, ¿por qué? Porque una cosa es el texto, ¿ya? Eso tienen que saber también, ¿no? Los textos los revisan y cada 4, 5, 6 años, algunos obviamente menos, se actualizan, ¿no? En cambio, estas informaciones que salen en las revistas, que son serias, te dan información mucho más actualizada. Cuando ustedes quieren revisar un tema a profundidad, tienen que ir a su libro, pero no quedarse ahí. Tienen que ustedes que buscar información donde seguramente van a encontrar información más ampliada, más actual, ¿no? Y tienen que saber dónde buscar la información y dónde leer, porque pueden encontrar cualquier cosa. Muy bien, entonces quedamos en lo siguiente. Quedamos en que una cosa es lo que dice el texto base y otra cosa es lo que se debe considerar que es esto, ¿ya? Esto es lo que se debe considerar de acuerdo a la bibliografía más reciente. Y en cuanto a oliguria, que también es una situación que dicen menos de 500, ¿no? Pero bueno, yo no he encontrado la definición de oliguria. Seguramente hay por ahí alguna definición de oliguria diferente, pero para mí más importante era que ustedes definan o tengan idea de lo que es la definición de una injuria renal aguda, ¿no?
Ustedes entran a una página de CADIGO, ¿no? Que enfermedad renal, mejorando la evolución o el comportamiento de la enfermedad renal, que es una página que publica guías de todo lo que tiene que ver con enfermedades renal. Hablan sobre enfermedad renal crónica, hablan sobre enfermedad renal aguda, hablan sobre glomerulonefritis, hablan sobre anemia de enfermedades crónicas, hablan sobre el calcio en enfermedades crónicas, hablan sobre manejo de trasplante renal, etc. Entonces, digamos que esto es la información más seria en base a lo que es patologías renales en relación a la función, más que nada, la función, alteraciones funcionales, no infección. Acá no busquen, por favor, infecciones urinarias, ¿no? Reitero, quieren hablar de infecciones urinarias, quieren leer un poco más de lo que hemos mencionado, busquen a la Sociedad de Infectología Americana, la ITSE. Ahí está publicado las últimas guías de infección urinaria, que es complejo, o sea, no existe una guía de infección urinaria, sino hay guías de ITU asociado a catéter, hay un capítulo enorme que se llama bacteriuria sintomática, hay otro enorme que se llama ITU no complicada, ¿no? Y así, ¿no? O sea, hay varios capítulos que se divide el tema de las infecciones. Yo, de acuerdo a cómo vaya nuestro tiempo, voy a darles a mayor alcance sobre ese tema, sobre síntomas urinarios, cómo se hace el diagnóstico de infección. Pero regresando a nuestro tema de definición del liguria, ¿cómo definen falla renal aguda? Incremento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro. Incremento de la creatinina que sea mayor de 1.5 veces un basal, pero fíjense esto, a esto iba, volumen urinario 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, a eso voy porque no solamente esta guía, sino la guía de Campaign Surviving o Campaña para Sobrevivir de Sepsis, desde hace varios años ya, ya hace 15 años más, para definir compromiso renal, define oliguria como menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, esto es un dato que ustedes van a tener constantemente en varios. De repente van a encontrar una escala de valoración de función renal y van a encontrar 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso ya. O sea, ¿cuándo hablas de oliguria? Menos de 5 mililitros. ¿Cuánto hablas de poliuria? Más de 30 mililitros, perdón, más de 3 litros o de 40 a 50 mililitros por kilo por día. Y acá, tal vez no es el tema, solamente que ustedes sepan que hay 3 estadios de la falla renal, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cuánto va subiendo la creatinina y de acuerdo a cuánto va disminuyendo aún más el flujo o el gasto urinario, ¿no? Si se extiende la mayor tiempo y menos cantidad de flujo urinario, ¿no? Por ejemplo, acá en estadio 3 habla de menos de 0.3 mililitros por kilogramo por hora por más de 24 horas. Si tienes un paciente que tenga una diuresis de menos de 0.3 mililitros por kilo por hora, vamos a ver, para que ustedes tengan una idea mejor. Un paciente de 60 kilogramos, que es algo común encontrar. Sería 6 por 3, 18. Sería 18 mililitros por hora. ¿No es cierto? ¿Estoy bien? Hagamos la calculadora para no equivocar. Entonces, 0.3 por 60 kilos, 18 mililitros, por 24, igual un paciente que tenga una diuresis, un paciente que pese 60 kilogramos y que tenga una diuresis menor de 430, tiene falla renal estadio
3. Estadio 3. ¿Mm? Entonces, ya ustedes están viendo que los números, si, por ejemplo, si el paciente pesara 80 kilos, ya no sería probablemente 500. Entonces, ¿cuál es el problema con decir 500? Porque no puede ser igual un adulto que pese 50 kilos de un adulto que pese 100 kilos. ¿Te das cuenta? No puede ser igual, ¿no? Entonces, por eso estos datos son mucho más exactos para valorar es oliguria. Doctor, una consulta. Esos valores son considerando qué cantidad de volumen ingerido de agua al día. O sea, 2 litros, no tengo clara esa parte. Perfecto, muy bien, muy bien. Mejor así. Yo prefiero así, ¿saben qué? Yo prefiero que ustedes me pregunten, porque si no, cuando yo hablo y no encuentro alguna pregunta, alguna duda, no sé, pienso o que me entienden todo o que no me entienden nada. Mira, no se considera el volumen que uno pueda, para efectos de oliguria, no se considera la cantidad de líquidos que una persona puede ingerir, ¿de acuerdo? No. Recuerda que cuando tú ves un contexto clínico, un paciente, ¿qué paciente te va a hacer falla renal? A ver, conversemos un poquito. Díganme, a ver, ¿qué ustedes piensan, qué paciente podría hacer una falla renal? O podría orinar poco. ¿En qué contexto clínico, en qué situación el paciente haría eso? A ver, Insuficiencia renal. claro, Retención de líquido. claro, o sea, estamos hablando de lo mismo, insuficiencia renal, pero ¿cuál es la? Yo les voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Antes, hace, no sé, 20 años o más, tal vez más, llegó en el Perú el cólera, una infección bacteriana que causaba diarrea profusa y la gente se moría por shock hipovolémico y por falla renal aguda, ¿ya? Entonces, ¿qué paciente va a hacer oliguria? Un paciente que esté deshidratado, para empezar, ¿ya? Un paciente deshidratado. Eso es un ejemplo. ¿Alguna otra razón por la cual el paciente haga? Y un paciente deshidratado, este, probablemente no va a tolerar líquidos, va a tolerar poco líquido. Entonces, la pregunta de tu compañero, ¿cuánto líquido debería tomar el paciente? Es que no interesa mucho, porque es el contexto clínico lo que importa. Si el paciente viene deshidratado y si presenta oliguria, me está haciendo falla renal aguda. Y entonces yo pienso que el paciente obviamente tiene un déficit de líquido, le falta un montón de líquidos y tengo que darle suero, hidratarlo para que mejore y mejore está haciendo, se llama falla renal de tipo prerrenal por falta de volumen de líquido. Entonces no es porque si un paciente tuviera una ingesta adecuada de líquidos, no tuviera ninguna enfermedad digestiva ni ningún tipo, difícil que haga falla renal aguda. No imposible, ¿eh? Porque yo te puedo poner un ejemplo de ahorita de un paciente que de la nada te haga falla renal aguda. Y les voy a tomar 5 minutos para presentarles un caso de ahorita, en la semana pasada del paciente. ¿Ya? Mira, es una paciente que tiene 42 años, mujer. Dice la paciente que tiene antecedente de diabetes, que hace años le dijeron que tenía diabetes, pero que después se hizo ver nuevamente y le dijeron que no, que la glucosa estaba bien, y el asunto es que no recibía ningún tratamiento para la diabetes últimamente, solo 4 o 5 años. Y la paciente aparentemente trabajaba normal, no tenía molestias, nada, no tenía mayor otro antecedente, no hay. Ingresa a la emergencia por dolor, localizado en región inguinal, del lado derecho. Llega a emergencia y el médico le dice que probablemente es una hernia. Mira, el caso es interesante, no les estoy aumentando ni quitando nada, el caso ha existido tal cual les digo.
el paciente le hacen su ecografía de la parte inguinal y el ecografista informa hernia inguinal. Llaman al cirujano y el cirujano dice, la programa para operar. Y ya está, hizo en la mañana y en la noche le iban a operar porque la paciente tenía dolor intenso. En los análisis de sangre revelaba dos cosas interesantes. Un hemograma normal, anemia y creatinina 1.6. Nadie se había percatado de la creatinina. La paciente no tenía no tenía diarrea, no estaba deshidratada, no había tenido otro antecedente más que el que les menciono, que la paciente, la glucosa llega normal, o sea, no estaba haciendo tampoco una diabetes descompensada. La glucosa normal, la hemoglobina en 10, la creatinina 1.6. Y al final, el médico que iba a entrar a operar la va a reevaluar. Me parece a mí que es lo mejor que pasó. La va a examinar, le examina y según él no tiene hernia, no tiene ninguna hernia. Le hace una tomografía y en la tomografía efectivamente informan que no hay ninguna lesión ocupante, ninguna hernia. Y entonces la regresan a medicina porque de medicina pasó a cirugía, de cirugía dijeron no es una hernia, pasa a medicina. Y en medicina lo hospitalizan en Zamácola. O sea, la hospitalización de medicina ahora está en Zamácola. Llega a Zamácola, le evalúa y le pone en diagnóstico síndrome doloroso abdominal, insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Insuficiencia renal crónica. Cuando yo voy a ver a la paciente, tenía un dolor en la zona inguinal y del flanco, ¿ya? Pero el abdomen era blando, depresible, no había fiebre, o sea, no parecía un dolor abdominal. En mi opinión, era un dolor neuropático. O sea, tenía un dolor de nervio, un nervio estaba afectado y estaba haciendo un dolor porque el nervio estaba inflamado, no porque tenía un problema intraabdominal. Porque ella además tenía ecografía y tomografía que no había nada, ¿no? El examen físico también no era nada. Se le hace se le hace nuevamente análisis y la creatinina sube hasta 1.8. La hemoglobina sigue baja, el hemograma normal, no hace fiebre, nada. El dolor baja un poco, había recibido analgésicos bastante y consideramos que el paciente tenía una falla renal aguda. Y recordamos la diapositiva anterior, el paciente tenía una diuresis adecuada, no tenía problemas de oliguria el paciente. Tenía una diuresis normal, 2 litros por día, más de 0.5 por kilo por hora, ningún problema, pero tenía elevación de la creatinina. ¿No? No teníamos un basal, ese es el asunto de la paciente, ¿no? Acá dice para hacer estadio 2, de 2 a 2.9 veces el basal. Nosotros lo catalogamos como falla renal aguda tipo 2, porque asumimos que por el peso de la paciente pesaría 50 kilos, una paciente bajita, mujer bajita, no era obesa. Entonces, una creatinina para ella normal puede ser que 0,7. Y tenía el doble. Y acá dice, 2 veces del basal. Aunque reitero que no tenía basal, ¿no? Pero a más o menos tenía una falla renal aguda. Ahora, ¿por qué yo asumía que tenía falla renal aguda y los otros colegas decían que era crónica? Por la anemia, ¿no? Porque le tienen anemia. Pero cuando le hice una ecografía renal, el riñón estaba normal. En la falla renal crónica, la corteza renal se adelgaza. Hay aspectos que te orientan a que es un daño renal crónico. Y la ecografía decía que estaba la corteza bien, la diferenciación bien, y no había ni obstrucción ni nada. Entonces, con todo eso, para mí, una falla renal aguda. Con la anemia y con que antes se planteó la posibilidad de una glomerulonefritis, aunque no estaba haciendo hipertensión. Sí tenía hematuria en el sedimento. Tenía 6, 7 leucocitos, hematíes por campo. Se plantea una glomerulonefritis, una vasculitis versus un lupus, se le pide anticuerpos antinucleares y ANCA,
y se empieza el tratamiento. Se considera que es la posibilidad de una nefritis lúpica porque el ANA llegó recontra positivo. O sea, lo normal de la ANA es negativo, ¿no? Pero puede haber personas con 1/40, y pueden tener 1/640. O sea, una positividad muy alta de anticoagulación. Anti-DMA negativo, anti-RO y anti-LA positivo. El paciente tenía nefritis lúpica con un probable síndrome de Zoll. Se le manejó terapia con corticoides a nivel de pulsos y la creatinina bajó hasta el nivel de 1. Llegó hasta 1, de 1.8 casi a 1. ¿Qué más tenía la paciente para la enfermedad? Nadie se ha dado cuenta que tenía fotosensibilidad, preguntándole bien tenía alas de mariposa, nadie se había dado cuenta de la carita que tenía de mariposa, ¿no? Y tenía artralgia, ¿no? Y los marcadores de enfermedad que acabo de decirte que estaban positivos. Y entonces, ahí tienen ustedes el ejemplo de un paciente con falla renal aguda. Ahora, alguien podría discutir, no, es crónica, pero desde el momento en que el paciente revierte la creatinina, ya es aguda. ¿Cuál es la definición de enfermedad renal crónica? Es un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por metro cuadrado, que esta alteración el paciente tiene por más de 3 meses. ¿Ya? Entonces la paciente probablemente tenía una filtración reducida, pero no tenía yo la certeza de que tenía 3 meses. Pero la mayor información que me dio fue la ecografía, que me dijeron que no estaba bien. Y ante eso se ha concluido lo que te estoy diciendo, ¿no? El fenómeno final del paciente. Y el paciente, entonces, tal vez otra cosa para que ustedes vean, ¿no? Si ustedes ven acá la definición de falla renal, es 1 con elevación de creatinina y 2 con volumen urinario. No tiene que ser y, o sea, no es esto más esto, no. O uno u otro. Obviamente pacientes pueden tener ambas, ¿no? Pero el ejemplo que les digo, mi paciente tenía solamente elevación de creatinina. ¿Ya? Entonces, le preguntaba a ustedes, causas de falla renal aguda. Les he dicho 1, deshidratación. 2, muy frecuente, sepsis. Los pacientes con sepsis te hacen falla renal aguda con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Enfermedades autoinmunes que hacen este tipo de glomerulopatías o nefropatía lúpica, ¿ya? Medicamentos, ¿ya? Usan a veces mucha dosis de amikacina o AINES, el paciente puede hacer falla renal. Entonces, hay muchas causas de falla renal aguda. En cuanto a la cantidad de líquidos que un paciente debe tomar, a ver, ¿quién me dice cuántos son los líquidos que un paciente debe recibir? ¿Cuál es la cantidad de líquidos que debe recibir un paciente adulto? Normalmente, no estoy hablando de uno que hace deporte, de uno que va al gimnasio, un futbolista, un atleta, no. En general. ¿Quién más responde? Eh, 30 a 35 mililitros por kilo por día. Muy bien. ¿Cómo te llamas? No veo tu nombre, perdóname. Carlos Zabalaga. Carlos. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Efectivamente, es más o menos la cantidad de... ¿por qué lo menciono ahora? Porque de un tiempo a una parte la gente, no sé de dónde salió, a que era mejor tomar más, entre más agua tomaba, era mejor. Y empezaron a andar, empezaron a comprarse como una especie de depósitos cada vez más grandes. Yo he atendido pacientes en la clínica y van de su trabajo, y van de frente, pues, ¿no? Llevan su cilindro de agua, ¿no? ¿De dónde han sacado eso? ¿No? Y más, pues regresamos a nuestro tema. 30 mililitros por 60 kilos son 2 litros o menos de 2 litros. Y eso constituye no solamente, no es que agua aparte, ¿no?
Si en la mañana tomó un chocolate, tomó un jugo, eso ya está contando, ¿no? Si a mediodía acostumbra a tomar un caldo, una cosa está consumiendo líquidos ya. Entonces la gente de algún tiempo a esta parte empezó a creer que mientras más consumía líquidos era mejor y no es así. Y más o menos vamos a dar la siguiente diapositiva de eso, ¿no? Hay un examen que en la orina que le prestamos muy poca importancia, que es la osmolaridad y la densidad urinaria o gravedad específica. Más importante que nada, la osmolaridad es la cantidad total de partículas disueltas en la orina y sirve como una prueba confiable para evaluar la función renal. La osmolaridad de la orina puede variar de 50 a 1200 milismoles por kilogramo, en comparación a la osmolaridad sérica, que tiene un rango de 280 a 300. Entonces, ¿qué pasa? Acá ustedes tienen un cuadro que van a encontrar en varios textos, van a encontrar en libros, todo esto, que a veces tampoco le prestamos importancia. ¿Por qué lo presento? Porque la osmolaridad plasmática, como dice, tiene a mantenerse en rango de 280 a 290. Para mantener esta osmolaridad, el paciente tiene dos mecanismos: la secreción de vasopresina y el mecanismo de la sed. Entonces, si el paciente por cualquier circunstancia aumenta su osmolaridad plasmática, inmediatamente se desencadena el mecanismo de la sed y el paciente toma agua. Y si el paciente aumenta la osmolaridad, también desencadena la liberación de vasopresina. La vasopresina, una hormona secretada en la adenohipófisis, va a cumplir una acción a nivel del riñón. Va a actuar sobre los receptores de vasopresina, los receptores ABP2, apertura los canales de agua y el agua se reabsorbe. Y al ganar agua, baja la osmolaridad. Baja la osmolaridad. Cuando un paciente toma agua sin tener mecanismo de la sed, lo que va a hacer va a causar una dilución y puede causar una hipoosmolaridad. Y la hipoosmolaridad es perjudicial porque puede causar la hipoosmolaridad. Cuando hablamos de hipoosmolaridad, prácticamente hablamos de hiponatremia. Hipoosmolaridad, o sea, porque ¿quién da la osmolaridad al plasma? El sodio. ¿Cuál es la fórmula de osmolaridad? ¿Alguien sabe, se acuerda, han hecho esta parte? ¿Cómo calcular la osmolaridad plasmática? Es sencillo, ¿eh? Tal vez, miren ustedes, no sé cómo pero cuando yo, o sea, estamos tocando un tema supuestamente del aparato genitourinario, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la osmolaridad? ¿Y qué tiene que ver la vasopresina? Es que todo tiene que ver, y todo tiene relación. El organismo no está separado en partes, ¿no? Todo tiene que ver. Y la forma de ver la medicina es integral. Y es lo que falta muchas veces, esa es mi humilde opinión, ¿no? Falta, lo enfocamos desde un punto, queremos separarlo, pero no se puede separar. Todo está unido. Entonces, si alguien de repente se acuerda, me dice, si no, fíjense, la osmolaridad tiene la fórmula siguiente: 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. La glucosa, si el paciente no tiene diabetes, no interfiere mucho porque la glucosa el valor normal es 100, si saben ustedes, ¿no? Menos de 100 el valor normal, eso sí saben. Entre 18, vamos a poner entre 20, son 5. O sea, solamente la glucosa tiene que ver con 5 unidades, por llamar de una manera, o 5 milismoles, para ser más exactos. En cambio, el sodio, que el valor normal es 140, 2 veces el sodio es 280. Entonces, el sodio es el que marca la osmolaridad. Y cuando hablas de hipoosmolaridad plasmática, estás hablando de hiponatremia. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con la orina? Cuando el paciente secreta vasopresina
en situaciones de aumento de la osmolaridad, la vasopresina hace que la orina esté más concentrada. ¿Por qué más concentrada? Porque reabsorbe todo el agua de la orina. Una forma de ver la integridad de la vasopresina, tanto de la zona donde se secreta como de los receptores, es ver la concentración de la orina. En un paciente que está deshidratado y que tiene una osmolaridad urinaria alta, está mal la vasopresina, no tiene vasopresina, está defectuosa, o no se secreta o no trabaja. Si no se secreta, se llama diabetes insípida central. Si se secreta pero no trabaja en el riñón, diabetes insípida nefrogénica. Entonces, eso es lo que... Y más aún, yo les decía, ya, que cómo pueden ustedes aplicar la osmolaridad urinaria en la práctica. Pues miren, acá hay una guía del 2014 que todavía está vigente. Yo he revisado el tema hace poco con los residentes. Esta guía todavía hay una revisión del 2017 que hace referencia a esta guía porque está vigente, obviamente. Y dicen lo siguiente: en pacientes que van con hiponatremia, no nos interesa esto, ¿no? Porque el paciente tiene que descartar que sea hiperglicemia, diabetes, que interese, bla, bla, bla. El asunto es que si el paciente no tiene síntomas severos, hay que estudiar la hiponatremia. ¿Y cómo se estudia la hiponatremia? Pidiendo osmolaridad urinaria. Lo divides en menos de 100 o en más de 100. Y acá vamos a decir que un paciente que tiene hiponatremia y que tiene una osmolaridad baja, el paciente tiene polidipsia psicógena, ¿no? Es lo que te decía, los pacientes que están tomando agua, toman agua creyendo que es beneficioso. No estoy diciendo que los que toman bastante agua tienen polidipsia psicógena, ¿no? Sino que algunos de ellos probablemente puedan tener, ¿no? Porque ya no es normal pensar o tomar 3, 4, 5 litros de agua al día. Eso no es normal. Si el paciente hace eso, puede tener esto. Puede ser también un paciente que ha leído por ahí alguna cosa, alguien le ha convencido, porque se dejan llevar muchas cosas que se mandan en el WhatsApp como que fueran secretos, recetas secretas de la medicina y empiezan a hacer cosas raras. Pero si no fuera el paciente puede estar haciendo una polidipsia psicógena y está haciendo hiponatremia y puede causar edema cerebral y se puede morir por edema cerebral. Entonces, no es normal estar consumiendo cantidades de aguas industriales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el paciente que tiene hiponatremia y tiene una osmolaridad aumentada? ¿Qué significa que la osmolaridad aumentada? Que el paciente, dentro de las causas probables, el paciente está haciendo un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Porque la hormona antidiurética concentra la orina. Entre otras cosas, obviamente, no tiene que ser eso, ¿no? No es el tema de hiponatremia, pero es para que ustedes vean cómo encaja la osmolaridad y saber la osmolaridad para el manejo práctico, ¿no? Y recuerden una cosa más: la hiponatremia, el 30% de los pacientes internados tienen hiponatremia. Entonces, es una cosa muy frecuente, ¿no? El examen químico de la orina se puede utilizar para la prueba, lo que se llaman las tiras reactivas o algunas tabletas, y se pueden también utilizar en medios cuantitativos para medir proteínas, electrolitos, porfirinas, ¿no? La tira reactiva, ¿no? Que es una banda de plástico que tiene almohadillas que contienen reactivos y que cambian de color cuando detectan ciertas sustancias que son anormales en la orina, ¿no? Es lo que se utiliza, ¿no? Las proteínas urinarias normalmente están en cantidades de 150 miligramos al día, ¿no? 150 miligramos en orina de 24 horas, es lo que usualmente se encuentra. Puede atravesar pequeñas cantidades de albúmina,
Pero la proteína que se filtra nuevamente es reabsorbida. Entonces, en ese sentido, se puede dividir la proteinuria en un patrón glomerular, un patrón tubular y un patrón de desbordamiento. Patrón glomerular, glomerulonefritis, lo que te decía mi paciente que les presentaba, ¿no? El paciente se daña el glomérulo, que es el coladorcito que tiene el riñón, y empieza a botar una serie de sustancias, entre ellas las proteínas, ¿no? Y el paciente empieza a botar proteínas que puede llevar a un rango nefrótico cuando se eliminan proteínas superiores a 3 a 3.5 gramos por decilitro. El paciente presenta nasarca, presenta hipoalbuminemia e hiperlipemia, ¿no? Típico de un paciente con síndrome nefrótico. La otra causa, el patrón tubular, el aumento de la excreción de bajo peso molecular debido a la incapacidad de las células tubulares para reabsorberlas. Aquí encontramos enfermedades tubulares como el síndrome de Fanconi, la enfermedad de Wilson y la pielonefritis, ¿no? Aquí la proteinuria que se elimina es menos, obviamente, 1 gramo, máximo 2 gramos por día. Y el desbordamiento es el paciente que les hablaba de la proteína de Baines-Jones, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el contexto de un mieloma múltiple, el paciente secreta muchas proteínas al suero, entre ellas las cadenas ligeras. Y estas cadenas ligeras se filtran por el glomérulo, pero son tan cantidad que no pueden ser reabsorbidas y pasan y empiezan a provocar inclusive daño del riñón, ¿no? Eso se denomina riñón de mieloma múltiple, ¿no? Que ya hemos mencionado anteriormente. La albúmina, que es un marcador de daño renal incipiente, lo normal es que sea inferior a 30 miligramos al día. Los aumentos de 30 a 300 se denomina microalbuminuria y puede ser un índice de lesión glomerular. Hay ciertas circunstancias en que puede ocurrir albuminuria: ejercicio extremo, fiebre, hipotermia, angustia, insuficiencia cardíaca, ¿ya? La definición de proteinuria, ustedes tienen acá, para que ustedes, digamos, no estemos revisando muchas cosas: 150 miligramos al día, menos de 150 en adultos, es lo normal. ¿Ya? No le vamos más porque es complicado. Esto simplemente, ¿dónde está? Acá. Aquí ustedes pueden ver lo que se llama la microalbuminuria, ¿no? Pero en vez de hablar de microalbuminuria de 24 horas, lo que están haciendo es una tasa de albúmina creatinina. Y esta tasa de albúmina creatinina debe ser menos de 30. Cuando es de 30 a 300 se denomina A2, estadio A2. Y cuando es más de 300 miligramos de albúmina por gramo de creatinina en orina, se denomina estadio A3. Y lo que les decía, el paciente, por definición, que tiene falla renal, es cuando tiene un estadio G2, o una depuración menos de 60. Un filtrado glomerular menos de 60 por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Casa también. Es lo mismo, lo que encuadra acá. A ver, la presencia de hemoglobina o glóbulos rojos en orina se detecta por la actividad de la peroxidasa de la hemoglobina. La mioglobina es capaz de realizar la misma reacción, por lo tanto es importante diferenciar entre los dos casos mediante electroforesis o pruebas inmunoquímicas. Se puede observar falsos negativos en presencia de ácido ascórbico, así como orina muy concentrada o ácida que evita la lisis completa de los glóbulos rojos. La orina normal puede tener hasta 5 glóbulos rojos por microlitro. Sin embargo, esto no es detectado por la tira reactiva. Vamos a avanzar un poco. Quiero con ustedes, no sé, son 11:15. Vamos a hablar ya un poco de... Quiero entrar en un tema ya más práctico con ustedes. A ver, vamos a ver. Cuerpos cetónicos, hematuria, cilindros. Acá.
El urocultivo. Es importante que ustedes sepan que el urocultivo se puede contextualizar en dos situaciones importantes o claras. Una, un cuadro de infección urinaria, y otro, un paciente que no tenga síntomas con urocultivo positivo, se llama bacteriuria sintomática. Sí es cierto que siempre se ha utilizado que 10 a la 5 o más de 100.000 unidades formadoras de colonias es un urocultivo significativo que detecta infección urinaria, pero ya se sabe que cualquier presencia de cualquier nivel de colonias puede detectar una infección urinaria. Por lo tanto, en las revisiones actuales se considera lo siguiente. 10 a la 3 UFCs es suficiente para el diagnóstico de una cistitis aguda sin complicaciones en mujeres. 10 a la 4 de unidades formadoras de colonias son suficientes para hacer un diagnóstico en pielonefritis. Muestra de orina del flujo medio, ¿no? Se llama muestra de orina del flujo medio, o sea, cuando tomas la muestra, el segundo chorro o el chorro medio. 10 a la 5 de hidropatógenos en una muestra del chorro medio, queremos decir, en mujeres, o 10 a la 4 en varones, en una infección urinaria complicada cuando utilizan catéteres. Y cuando haces una muestra, tomas una muestra por una punción suprapúbica, cualquier recuento de bacterias es relevante para el diagnóstico. Y lo que ya les había adelantado, la bacteriuria sintomática se diagnostica si dos cultivos de la misma bacteria, en la mayoría de los casos, la especie solo está, la misma cepa, tomadas con más de 24 horas de diferencia, muestran una bacteriuria de 10 a la 5 de hidropatógenos, ¿no? Dos cultivos con la misma cepa, con 10 a la 5 de UFCs, te dan el diagnóstico de una bacteriuria asintomática. Les hablaba de la ITSA. El 2019 se ha publicado las guías sobre el manejo de bacteriuria sintomática. Y define la bacteriuria sintomática como la presencia de uno o más especies de bacterias que crecen en la orina en cantidades especificadas, más de 10 a la 5, ¿no? Se llama dicho ya, independientemente de la presencia de piuria, en ausencia de signos o síntomas atribuibles a infección del tracto urinario. ¿Ya? Entonces está claro que la definición de bacteriuria sintomática es cuando ustedes obtienen un cultivo positivo en el contexto de un paciente que no tiene síntomas del tracto urinario. También le mencionaba la Sociedad de Urología Europea, Asociación de Urología Europea. 2018 define la bacteriuria sintomática, una condición clínica definida como la presencia de bacterias en la orina de un individuo sin signos o síntomas de infección del tracto urinario. Lo mismo prácticamente, ¿no? La misma situación. ¿Es relevante encontrar pacientes con bacteriuria sintomática? Es frecuente, mejor dicho. Ustedes tienen acá un cuadro donde pueden ver la frecuencia. Acá, esto es sacado de la ITSA. Ahí pueden ustedes ceñirse a dónde está la referencia de cada prevalencia que habla. Por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Tienen ustedes ahí la prevalencia. En gestantes. Y lo que quiero recalcar es que los portadores de sonda, prácticamente el 100% tienen bacteriuria asintomática. Quiere decir que un paciente que tenga una sonda porque tenga, por ejemplo, una vejiga neurogénica o que tenga una hiperplasia prostática y que esté esperando una cirugía, no es importante pedirle un examen de orina o un cultivo de orina porque siempre, casi siempre te va a salir positivo. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, no hay que pedir examen de orina o cultivo de orina en este caso. Obviamente, si el paciente tiene síntomas, en cualquier momento hay que pedir.
A esto me refería con los que cuando empecé la clase decirles que existen muchos errores con una cosa de tantos años que se viene llevando a cabo, ¿no? Con las creencias de que la orina turbia es infección, que la orina maloliente es infección, que la orina, que el paciente con sonda tiene infección y le hacen examen de orina periódicamente. Y siempre sale infección urinaria y dando antibióticos y antibióticos y antibióticos. Cuando normalmente la bacteriuria sintomática no se trata, salvo circunstancias específicas. El diagnóstico de bacteriuria sintomática en mujeres se requiere 2 muestras de orina con la misma cepa, ya le hemos dicho ya, de 10 a la 5 o 100.000, y para hombres solamente una sola muestra es suficiente para definir infección urinaria, bacteria sintomática. Cuando se toma por catéter, basta que sea más de 100 UFCs para hablar de bacteria sintomática. Y aclara que la presencia de piuria, o sea, piocitos o leucocitos abundantes en la orina, no hace diagnóstico de infección urinaria. Esto también quería que ustedes sepan y que les quede claro. Miren ustedes qué porcentaje de los pacientes tienen piuria, o sea, van a tener leucocitos abundantes en la orina. En las mujeres adultos sanas pueden tener 32%, en las mujeres gestantes 50%, en los pacientes diabéticos 70%, en los ancianos que viven en los asilos 90%. En los pacientes que tienen un catéter, 70% va a tener piuria. Entonces, ¿a qué voy? A que también erradiquemos de nuestra forma de pensar que un paciente que tenga leucocitos en la orina tiene infección urinaria. Hay que erradicar eso. Porque es alta la posibilidad de tener pacientes que no tienen infección urinaria, son asintomáticos y tienen leucocitos. Entonces también hay que erradicarlo. Porque muchos pacientes son tratados inadecuadamente por estos conceptos, ¿no? Le hacen examen de orina. Pasa muy frecuente. El paciente va por dolor lumbar y le dicen dolor lumbar. No tiene fiebre, no tiene escalofríos, no tiene disuria, nada. Y le hace un examen de orina. Y el examen de orina sale 10 leucocitos por campo. Ah, tienes infección. Amikacina, ¿no? Amikacina. El paciente no tiene infección, no tiene síntomas urinarios. Y eso pasa todo el tiempo. Es difícil de... Ustedes pudieran ver lo que yo veo, todo el tiempo veo lo mismo. Cada vez, y no se ve por ningún lado que alguien pueda cambiar o decir, ¿no? O sea, no se preguntan qué síntomas tiene el paciente, ¿no? Entonces, el curso de semiología que se está llevando, ¿no? Ayer en la reunión decíamos que el curso de semiología, que no es que lo correcto. Obviamente no es lo correcto la forma que estamos haciendo, ¿no? Yo tampoco no estoy de acuerdo, ¿no? Entiendo que no hay otra salida. Estamos haciendo tratando de cumplir, ¿no? Y de tratar de que ustedes puedan adquirir alguna información, adquirir algunas habilidades que son importantes y que debiera considerarse diferentes métodos para que pueda ocurrir ello, pero yo les digo una cosa, o sea, tantos errores que veo yo en la práctica y años que no había este problema, o sea, que la situación es que tampoco la forma tradicional no funcionaba, ¿no? No funcionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más veo el problema de que no se presta importancia a los síntomas del paciente. Nos vamos de frente al laboratorio, nos vamos de frente a la tomografía. Una
y otra vez se ve en el día a día en lo que el paciente ingresa porque tiene una imagen. Ayer no me ha hecho guardia. Y un paciente que tiene un infarto de cerebelo. Pero el paciente tiene escala de coma de Glasgow de 7 u 8. Esto está mal. Entonces, no existe correlación. O sea, un infarto de cerebelo, una lesión del cerebelo, ¿qué te da? Ya sé que no es el tema, pero para que ustedes, te da hipotonía muscular, adiadococinesia, te puede dar temblor, ¿ya? Te puede dar dismetría, te puede dar marcha táxica, pero no te da, pues, compromiso de conciencia. Pero llega el paciente con compromiso de conciencia, le toma la tomografía y dice infarto de cerebelo y se acabó. No nos preguntamos más cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el paciente está teniendo la conciencia? No nos preguntamos cómo ha sido la enfermedad anterior. Ya se acabó. Es un infarto de cerebelo. Eso no cuadra con la clínica, definitivamente. Como la paciente que les mencioné, que les terminé de contar ese casito, ¿no? La paciente ha tenido una falla renal aguda y el dolor era de tipo neuropático, claramente neuropático, y tenía alas de mariposa, y tenía fotosensibilidad, y tenía artralgias, pero nada de eso, o sea, de frente va con dolor, ecografía de inguinal, hernia inguinal, y todavía el ecografista te pone hernia inguinal. ¿Y dónde está el examen? Pues, ¿dónde está la hernia, el examen físico? Ya no hay examen físico. Todo está suplantado a lo que dice la ecografía, a lo que dice la tomografía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no estamos en una situación ideal, así no debe ser, pero tampoco, o sea, cuando está la situación normal, parece ver que tampoco no ha habido mucho, ¿no? Y esto que les reitero, ¿no? Esto de cuántos pacientes he visto que están siendo manejados con antibióticos cuando no lo ameritan. Esto es un estudio que se hizo en España. Que siempre he presentado varias veces esto porque me parece muy interesante, ¿no? Les preguntaron a los médicos, 1.300 médicos aproximadamente, 1.238 médicos, ¿cuál es la conducta terapéutica que harían ante un paciente que no tenía síntomas, pero tenía urocultivo más de 50.000 y más de 100.000? No tenía síntomas, pero tenía cultivo más de 50.000 y más de 100.000. Y la respuesta fue así, ¿no? El 56% dijo que iba a dar monodosis en el caso de más de 50.000, más de 100.000, 46%. Otro, un tanto importante, dijo que iba a dar un curso corto de antibióticos. Otro porcentaje dijo que iba a dar un curso largo de antibióticos. Otro dijo que no iba a dar antibióticos. El 22% de este grupo y el 13% de este grupo dijo que no iba a dar antibióticos. O sea, la gran mayoría iba a dar antibióticos. O sea, un paciente que no tenía síntomas y que no tenía ninguno de los criterios para usar antibióticos. Entonces, eso vamos a ver más adelante, que varios estudios han demostrado que el dar antibióticos a los pacientes que tienen bacterias sintomáticas es perjudicial, como ese de acá. Se postula que la bacteria sintomática juega un rol protector. Y las guías dicen lo siguiente, y este es el resumen. Tratamiento de bacterias sintomática no es beneficioso en las siguientes condiciones. Mujeres sin factores de riesgo. El nivel de evidencia está acá. Pacientes con diabetes bien controlada. Mujeres postmenopáusicas. Pacientes que viven o ancianos que viven en los lugares de cuidados de ancianos, asilos, ¿no? Pacientes con alteraciones de la vía urinaria, ¿no? Trasplante renal, o sea, pacientes con cirugías de artroplastía. Ninguna de esas cosas se beneficia de un tratamiento. ¿En quiénes sí debes tratar? En pacientes que
no, acá también. En pacientes que tienen ITU recurrente tampoco se debe tratar. ¿En quiénes sí se debe tratar? En pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento urológico. O en pacientes, ya, gestantes. Solamente dos circunstancias. Chicos, hemos hablado bastante ya. Voy a darles, no hemos terminado todavía, quiero darles algunos casitos, unas 3 o 4 cosas más y hacer unos casos clínicos con ustedes. Pero vayan a descansen un poco, yo voy a tomar un poco de agua y regreso en 5 minutos o menos, ¿ya? Por favor. Ya regresé. Muy bien, entonces, que quede claro lo siguiente. Los pacientes, mujeres que no tienen factores de riesgo, diabetes controlada, pacientes con trasplante renal, pacientes con cirugías, por ejemplo, de cadera, de rodilla, no requieren tratamiento para bacteriuria sintomática. Ya hemos definido qué cosa es bacteriuria sintomática. Solamente 2 grupos de pacientes requieren: gestantes y pacientes que se van a someter a procedimientos que involucran lesión de la mucosa de la vía urológica. Llámese cirugía de próstata. ¿De acuerdo? El resto de pacientes no se benefician de tratamiento. Esto es básicamente lo mismo. ¿En quiénes hacer screening? Lo mismo, o sea, ¿en quiénes vas a buscar? Solo tienes que buscar. Esa es la lógica, ¿no? Si no vas a tratar, ¿para qué buscas? Entonces, si tienes una diabética controlada, yo no voy a estar buscando bacteria sintomática, porque no lo voy a tratar. Si tienes una paciente anciana que vive en un asilo, no le voy a buscar bacteria sintomática. Entonces, eso de pide el examen de orina por si acaso, no sirve. Es una cosa que se escucha mucho en la práctica. Un paciente ingresa con neumonía, ya tiene una neumonía claramente, y pasa en visita y el médico le dice, ¿ya has pedido el examen de orina? ¿Pero para qué? No, por si acaso pídele. Llega el examen de orina y dice leucocitos 10 a 20. ¿No ves? Tiene infección urinaria. Entonces, paciente, neumonía más ITU. Es muy frecuente esa. Es una tontería porque el paciente tiene leucocituria por el proceso inflamatorio que tiene. No tienes que estar buscándole una segunda infección.
No tiene, ¿por qué? Porque no tiene síntomas el paciente. Entonces, no buscas, salvo las dos circunstancias que hemos descrito, el resto no buscas, no haces screening. Y para terminar la exposición, vamos a hablar algo de infección urinaria muy superficial, ¿no? Primero, la clasificación. Es compleja la infección. Yo les había adelantado ya que cuando ustedes van a buscar las infecciones urinarias, tienen que buscar, es diferente que ustedes me hablen de cistitis, diferente de pielonefritis, muy diferente a una ITU recurrente, muy diferente a una infección urinaria asociada a catéter, o una infección urinaria en hombres o en urosepsis. Y por otro lado, para complicar la cosa, tienes un bajo riesgo en pacientes que no son complicados y un alto riesgo en pacientes complicados. Entonces tienes por un lado unas infecciones que van de menos compleja a más compleja y de más riesgo, de menos riesgo a más riesgo, de acuerdo a que si es complicada o no es complicada. Entonces, ahorita ustedes pueden estar diciendo, pucha, qué complicado es esto de la infección. Fíjense, una infección no complicada es una infección esporádica o recurrente de la vía urinaria, que puede ser cistitis o pielonefritis, limitada a mujeres perimenopáusicas no gestantes, que no tienen alteraciones anatómicas o anormalidades anatómicas o funcionales en el tracto urinario, o que no tienen comorbilidades. Entonces, una mujer que está menstruando, que no está gestando y que no tiene anormalidades en la vía urinaria, es una ITU no complicada. Entonces, ¿qué cosa es una complicada? Pues sería todo lo contrario, ¿no? O sea, el resto. Si ustedes hacen un grupo muy pequeño, defines un grupo de pacientes claramente, el resto sería complicado. ¿Qué sería complicado? Si es hombre. ¿Qué sería complicado? Tiene diabetes. ¿Qué sería complicado? Si tiene hipertensión. ¿Qué sería complicado? Que tenga litiasis. ¿Qué sería complicado? Que tenga reflujo vesiculateral. ¿Qué sería complicado? Que tenga hidronefrosis. ¿Qué sería complicado? Que tenga un tumor de vejiga. Aquello que no sea lo circunscrito a una mujer que está menstruando, que ya no gestante, que no tenga anormalidades funcionales o anatómicas, el resto es complicado. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, es sencillo. Cuando te pregunten, ¿cómo es una infección complicada? Es sencillo, ¿no? A ver, señor, ¿qué antecedentes tiene? Yo tengo cálculos. Esta es una complicada. Yo tengo diabetes, soy complicada. Yo tomo medicamentos, soy complicada. Yo he tenido antecedentes de infecciones a la repetición, soy complicada. ¿Ya? ¿Qué cosa es una infección recurrente? Es una infección que puede ser complicada o no complicada, también puede ser, con al menos 3 infecciones en un año o 2 infecciones en los últimos 6 meses. 3 infecciones en el último año o 2 en los últimos 6 meses. Esa es una ITU recurrente. Recuerden que una infección recurrente puede ser no complicada. ¿En qué caso no complicada? Cuando afecta a una mujer, ya reitero, ¿no? No gestante, premenopáusica, sin anormalidades, ¿ya? También puede ser una recurrente no complicada. Muy bien. ¿Qué es una ITU asociada a catéter? Un paciente que tiene una infección urinaria, que tiene un catéter, ¿no? O aquel paciente que tiene una infección y que ha tenido un catéter en las últimas 48 horas. O tiene un catéter urinario, llamado sonda también, o ha tenido una sonda en los 48 horas pasadas, 2 días pasados. Esa es una ITU asociada a catéter. ¿Y cómo defines una urosepsis? Es una enfermedad que pone en riesgo la vida del paciente causado por una respuesta exagerada del hospedero originado por una infección del tracto urinario. Una disfunción orgánica que pone en riesgo la vida del paciente causada con una respuesta desregulada del hospedero originada por una infección urinaria.
Y entonces la cistitis no complicada, cistitis aguda, esporádica o recurrente, limitada a mujeres premenopáusicas, no gestantes, sin anormalidades anatómicas. Lo mismo. ¿Cuáles son los síntomas? Disuria, frecuencia y urgencia. Para que ustedes sepan, la frecuencia también se llama polaquiuria. Es sinónimo, sino que ha habido un consenso de definición de síntomas y han quedado en ese consenso de llamarlo frecuencia en vez de poliuria. ¿Qué más dicen? Tiene que tener ausencia de flujo vaginal o irritación y no debe tener otros factores de riesgo, ¿no? Que hagan que sea complicada. Entonces, siendo complicada, con síntomas de disuria, frecuencia y urgencia. Cuando el paciente tiene síntomas típicos, el urocultivo no aporta mucho. Entonces, el urocultivo normalmente no se pide en una paciente con cistitis, no pide. ¿Por qué no aporta? Porque el diagnóstico por los síntomas está claro. Si el diagnóstico es poco claro, o los síntomas no son claros, te puede durar una tira reactiva para encontrar la presencia de leucocitos ni titos. Se recomienda tomar urocultivo en pacientes con síntomas atípicos, así como aquellos que no responden a la terapia antimicrobiana apropiada. Es suficiente un recuento de colonias mayor a 10 a la 3, o sea, 1000 UFCs. Con eso se confirma el diagnóstico. Es lo mismo. El diagnóstico se basa en disuria, frecuencia y urgencia, en ausencia de descarga vaginal. Y se debe hacer cultivo cuando sospechas de pielonefritis, cuando los síntomas no se resuelven dentro de las 4 semanas después del completar el tratamiento. No, cuando los síntomas no se resuelven o recurren después de 4 semanas, cuando las mujeres tienen tipo síntomas atípicos o en mujeres gestantes. Aquí hay que pedir urocultivo. Tratamiento, normalmente, no, yo no les voy a pedir que ustedes se aprendan el tratamiento, nada por el estilo. Solamente les presento esto porque sepan que el tratamiento es oral y corto. Fosfomicina, un día. ¿Por qué? A ver, ¿por qué reitero esto? Porque existe también, así como les digo que existe la creencia de que una orina turbia, maloliente es infección, existe la creencia de los médicos en general, no, yo digo lo que veo, ¿ya? No me estoy inventando, no tendría por qué tampoco. El consenso que la gente, los colegas es infección urinaria, amikacina. ¿Ya? O sea, cuando se habla de infección urinaria, la mayoría de colegas que yo he visto, que he podido determinar, no les interesa si es complicada, no complicada, si es cistitis, si es pielonefritis, si es recurrente, si es urosepsis, si es sitio asociado a catéter, no, todos terminan con amikacina. Y no es así, pues. Este es el tratamiento. Y es para que ustedes se den cuenta simplemente que es diferente. Nuevamente, todos son oral. Todos son oral. No hay ningún tratamiento vía parenteral. Un día, 5 días, 5 días, 5 días, 3 días. 5 días, 3 días, 7 días. ¿Ya? Eso para que tengan una idea de cómo es realmente el tratamiento. Esto es lo que ustedes, si bien es cierto, no estamos examinando pacientes, porque no pueden ustedes examinar a un paciente ahorita, no tienen que llevarse las cosas claras, ¿no? Las cosas claras que hasta ahora quiero que todos, ojalá puedan haberme entendido el mensaje, es cuando evalúen un paciente,
pregunten los síntomas primero. Luego de evaluar los síntomas, si los síntomas son, en este caso, del tema que estamos hablando, que nos hemos abocado de infección urinaria, pidan el análisis correspondiente para que puedan aportar información y tener una certeza mayor del diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico apropiado, debe corresponder un tratamiento para ese diagnóstico. No se puede hablar en general infección urinaria, sin considerar dónde está ubicada la infección, si tiene... No se puede hacer eso. Y el tratamiento no todo es amikacina, es amikacina o ceftriaxona. ¿No? En un tiempo era más amikacina, ahora están virando ceftriaxona, todo ceftriaxona. Eso es lo que quiero que ustedes vayan captando. Y desterrar esos conceptos de que, tengo infección porque la orina está turbia, tengo infección porque la orina huele feo, o los pacientes que no tienen síntomas están recibiendo antibióticos por un cultivo positivo que no está relacionado con los síntomas o es una bacteria sintomática probablemente. Y la pielonefritis se define como la que se presenta en mujeres no gestan. Lo mismo de siempre. Pues no complicado, lo mismo. La misma situación. Reiterativo. ¿Cuáles son los? Aquí cambian. No, los síntomas son diferentes. Pielonefritis, fiebre más de 38, escalofríos, dolor en el costado, en el ángulo costovertebral, ¿no? Sensibilidad en grado costovertebral. Con o sin síntomas de cistitis. Es vital diferenciar una pielonefritis complicada, porque la pielonefritis complicada te puede conducir a una urosepsis. Y para hacer la diferenciación te puede dar mucho una ecografía en que muestres que no hay ninguna obstrucción, porque la presencia de obstrucción te va a dar abscesos, microabscesos, y eso te va a dar urosepsis. En estas circunstancias sí se pide análisis de orina, busca la presencia de leucocitos, hematíes, nitritos, y el cultivo es importante. No es como en la cistitis que solamente se indica en situaciones específicas. Aquí todos los pacientes terminan con cultivo. Y 10 a la 4 es suficiente para el diagnóstico, ya lo hemos reiterado también. También se debe utilizar estudios de imágenes para descartar obstrucción urinaria o enfermedad por cálculos renales. Se puede usar tomografía cuando el paciente persiste con fiebre más allá de 48. Y el tratamiento, ¿no? Tratamiento, fíjense que hay 2 tratamientos aquí. Una para el paciente que esté estable, a base de quinolonas, es diferente a la anterior no era, es más días, es otro antibiótico. ¿Por qué? Porque los antibióticos para cistitis no penetran al riñón. No puedes utilizar antibióticos de cistitis para pielonefritis. Error también, ¿no? Porque a veces han leído por ahí, infección urinaria se trata con macrodantina. Macrodantina para todo el mundo, tampoco. La macrodantina no penetra en el tejido renal, no sirve para infecciones urinarias altas, no sirve para pielonefritis. Tienes que utilizar ahí quinolonas, ¿no? De preferencia. Quinolonas de preferencia, salvo que haya una resistencia muy aumentada, ya cambiarás a otros. Y en caso de pacientes que requieren internamiento, porque están nauseosos, muy mal estado general, aquí sí ceftriaxona, pero primero quinolonas, ¿no? Segunda línea. Y miren acá, gentamicina y amikacina como alternativa de tratamiento, pero no, sin embargo, como les decía, ¿no? Y tú, sinónimo amikacina, ¿no? Es mejor, más rápido, ¿no? La gente a veces no dice, no, pero doctor, no me siento tan mal, no, pero es más rápido, no, es así. Uno pone, porque es más rápido, ¿no? Urosepsis, disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Para
la aplicación clínica, la disfunción orgánica puede estar representada por un aumento de la puntuación de la evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica, llamado SOFA, ¿no? Entonces, el paciente que sospeches de urosepsis, tienes que hacerle QIC-SOFA y SOFA, los dos. Primero QIC-SOFA, si cumple QIC-SOFA, le pide SOFA. Es complicado. Y acá dice, ¿no?, con recomendación fuerte. Pacientes, realizar QIC-SOFA para identificar pacientes con potencial sepsis. Dice. Tomar cultivo y hemocultivo antes de empezar el tratamiento antibiótico. Hay la diferencia que acá piden hemocultivo. Terapia parenteral, dice acá. En unos sepsis no vas a estar usando antibióticos orales. Y aquí están el SOFA, ¿no?, que tiene que ver con el PAFI, la coagulación. Mira el QIC-SOFA. Frecuencia respiratoria mayor a 22. Alteración del sensorio y presión arterial sistólica menos de 100. Entonces ustedes pueden aplicar QIC-SOFA. El paciente va, toma la frecuencia respiratoria con tu reloj, ¿no? Le preguntas y hablas con él, ya sabes si tiene alteración del estado del sensorio. Le tomas la presión y ya sabes si tiene 2 puntos de QIC-SOFA, inmediatamente le haces SOFA. ¿Ustedes saben qué es PAFI? ¿Qué significa PAFI? ¿Alguno de ustedes? Ya, la PAFI se refiere al dividir el PO2 del paciente entre el FiO2 que recibe. Ustedes seguramente sí saben que nosotros cuando respiramos aire ambiental estamos recibiendo 21% de oxígeno. Entonces nuestra fracción inspirada de oxígeno es 21, o 0,21 en fracción o 21% en porcentaje. Entonces, si ustedes tienen un PO2 normal de 80, dividen entre FiO2 0,21, te va a dar más de 400. Eso es puntaje 0. O sea, el PAFI normal es esto, que no tienes ningún problema respiratorio. Mientras el PAFI va disminuyendo, significa 2 cosas. Que el paciente le estás poniendo oxígeno y aumentando su FiO2 y está disminuyendo su PO2, su cantidad de presión de oxígeno, ¿no? Y igual las plaquetas va disminuyendo, más puntaje, la bilirrubina va subiendo, más puntaje, la presión arterial media va bajando, más puntaje, la escala de Glasgow va disminuyendo, más puntaje, y la creatinina va en aumento, o el gasto urinario también. Fíjense que como el gasto urinario también consideran acá como marcador ya de disfunción, ¿no? Y acá, fíjate cómo cambia, ¿no? El marcador de gasto menos de 500 por día, ¿no? Ya te hablan de 500 como oliguria, como que fuera oliguria 500. Son diferentes bibliografías, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora debería terminar con, quiero que ustedes ya acá intervengan. Con todo lo que hemos hablado, quiero que ustedes me respondan. Ya, a ver. Es una paciente de 60 años, antecedente de diabetes mellitus 2, no controlada, con tratamiento con insulina. Acude a consulta por presentar orinas turbias y malolientes. Al examen físico no hay nada, todo está normal. Corazón, pulmones, presión, frecuencia cardíaca, pero todo lo que ustedes me puedan preguntar, todo está normal. Sedimento de orina muestra leucocitos más de 20 por campo. Glucosa positivo, cilindros serios. No hablo de cilindros porque ya con ustedes hablar de cilindros es mucho, sería mucho, no acabaremos nunca. Pero los cilindros serios se pueden encontrar en pacientes con falla renal crónica, ¿no?, con daño renal. Se solicitan 2 urocultivos consecutivos que resultan positivos los dos a Pseudomonas aeruginosa, más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Ya? A ver, ustedes díganme la siguiente, a ver. Si leen, díganme, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? De acuerdo a lo que hemos conversado. Me dicen su nombre y su respuesta.
Chicos, ya. Joaquín Pastor, la D. A ver, ¿cómo te llamas? Joaquín Pastor. Joaquín. Joaquín dice la D. La D no tiene criterios clínicos para citar el cultivo. Joaquín, ya. Ahorita te respondo, Joaquín. ¿Alguien más? Me dice su nombre y su respuesta. Doctor, ¿puede ser la E? La E. ¿Tu nombre? Renata Noriega. Ya. Bien, la E. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Doctor, creo que también es la D. A ver, La D. Ronel Rivas. ya. Muy bien. Perfecto. Es la D. ¿Ya? La respuesta correcta es la D. Y les digo por qué. Porque el paciente tiene diabetes aparentemente controlada y no tiene síntomas de infección urinaria, ni de cistitis, ni de pielonefritis, y por lo tanto no requeriría pedir cultivo de orina. Y me baso y regreso, más acá, para que ustedes vean, a ver, no está muy lejos, creo. Acá. No buscar ni tratar bacteriuria en las siguientes condiciones. Mujeres, pacientes con diabetes bien regulada. Fuerte recomendación. Ya las guías dicen, no recomiendan tratar ni buscar. Entonces creo que la siguiente respuesta ya está dada. Pero a ver, ¿cuál sería el diagnóstico probable en ella? Nombre y la respuesta. Carlos Zabalaga sería bacteriuria asintomática. Muy bien, Carlos. Bueno, es evidente, ¿no? La respuesta está clara. Muy bien. Pues, si me han entendido, al menos la mayoría creo que sí. No, aquí no hay mayor comentario, ¿no? No puede ser una abrasepsis, no tiene síntomas, ¿no? No podía ser una infección urinaria complicada, no tiene síntomas. Menos cistitis, menos glomerulitis, no es nada de eso. Siguiente caso. Traten de participar los que no han contestado para que todos podamos tener algún tipo de nota. 26 años, mujer, no gestante, presenta disuria, urgencia y polaquiuria. Polaquiuria es frecuencia, ya les he dicho ya. No flujo vaginal. Sin antecedentes de infección urinaria, no litiasis renal, no diabetes, no hipertensión, no alergias. Examen físico, presión normal, frecuencia normal, temperatura normal, dolor, no sensibilidad en el órgano costrovertebral derecho, leve dolor en hipogastria. Muy bien, tienen ahí el caso. La pregunta es, ¿qué le piden a la paciente? ¿O cuál es la conclusión? ¿Es una bacteria sintomática? ¿Es una pielonefritis? ¿Le piden un cultivo? ¿Solicitar examen de orina y tratar de acuerdo a los resultados? A ver, igual que los de nombre y cuál es la respuesta más adecuada. Neil, yo diría que una pielonefritis no complicada. Pielonefritis. A ver, otra respuesta, por favor. Doctor, ¿puedo volver a responder? Carlos Zabalaga. Ya, Carlos. Solicitar sedimento de orina y tratar de acuerdo a los resultados. Ya. Mm, Otra. Doctor, Ronel Rivas, también pienso que es solicitar seguimiento de orina y tratar de acuerdo a los resultados. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Camila Zúñiga, también creo que es la de solicitar sedimento de orina y tratar de acuerdo a los resultados. Ya, miren, estamos ante un paciente, ya, vamos a regresar a la positiva, ¿ya? Ahorita ninguna de sus respuestas me convence, ¿ah? Y les voy a demostrar que está en la diapositiva, lo que quiero de ustedes. Doctor, sería la B. ¿Cuál es la D? A ver. La de cistitis. Infección aguda, creo. Ya, ¿quién me ha dicho eso? A ver. González Gómez, Helber. Herbert. Muy bien, Herbert. De acuerdo, esa es la respuesta, pero quiero que todos se queden claros con eso. A ver. En pacientes que presentan síntomas típicos de una cistitis no complicada, y eso es resaltado, no tiene litiasis, una paciente joven, no tiene diabetes, bla, 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 el análisis de orina conduce a un aumento mínimo de precisión del diagnóstico. Mínimo. ¿Qué significa? Que no ayuda mucho. ¿Qué más? El análisis de orina, si el diagnóstico es poco claro, la tira reactiva puede aumentar la probabilidad de un diagnóstico. Y el diagnóstico era claro, por los síntomas, ¿no? Y acá dicen, ¿no? El diagnóstico de cistitis no complicada en mujeres que no tienen factores de riesgo está basado en síntomas y que no tiene flujo vaginal fuerte. Y que la orina, la muestra de orina, la tira reactiva, tiene un uso mínimo, ¿no? Un débil todavía. Un débil. Sí, en pacientes que sospechas de pielonefritis, que no se resuelven los síntomas o regresan los síntomas, o el paciente tiene síntomas atípicos, ahí sí hay que pedir urocultivo. Entonces, la respuesta era claramente que era una cistitis y que donde está, el diagnóstico es una cistitis aguda. Doctor, una pregunta. Era En la diapositiva, la B. Sí, dígame. en la diapositiva que estaba pasando, ahí en la última que está explicando, ahí dice de que Sí. mujer embarazada se le puede pedir urocultivo en su diapo. Claro, es que por eso la aclaración de que el paciente no tenía nada de antecedentes, ¿no? ¿En quiénes pides urocultivo? Reitero, cuando tienes una cistitis que además puede estar haciendo una pielonefritis, porque recuerden que síntomas de cistitis se pueden acompañar de fiebre, de dolor, ahí tienes que pedir urocultivo. En mujeres, en pacientes gestantes, en los gestantes ya no es no complicada. Gestantes ya es complicada. En pacientes que tienen síntomas atípicos y en pacientes que los síntomas no mejoran o después de un mes, 4 semanas, regresan. Hay que pedir urocultivo, ¿ya? Entonces, la paciente que yo les he presentado no es gestante, no gestante, dicen, claro, ¿ya? Muy bien. La siguiente, a ver, la siguiente, la misma paciente. Obviamente ya saben cuál es el tratamiento, ¿no? A ver, díganme nomás nombre y cuál es la que opinan que es la respuesta correcta. Chicos, hola. Sí están ahí, ¿no? Sí, doctor, la D. Doctor, la D. Antibióticos esos que me acuerdo, antibióticos orales. Perfecto. ¿Quién me ha dicho primero? Por Carla. favor, Carla Aquino. Perfecto, Carla. Muy bien. Es la D exactamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién más me dijo? A la vez alguien más me dijo la misma respuesta. Paredes Gallegos. Ok. Estoy anotando por este caso porque yo tengo que dar notas de estos días que vamos a hacer. Entonces, la asistencia, lo que participan,
y yo les voy a tomar un examen, ¿ah? Voy a tener un examen para que ustedes para poder tener una idea de verdad me están entendiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, sigamos. La última, ¿ya? Ya se nos ha pasado la hora, me parece. A ver, 69 años, antecedente de litiasis. 2 días, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, náuseas. Presión 120/80, frecuencia cardíaca 100, temperatura 38, frecuencia arterial 20, saturación 98. Todo está bien, 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 bien. Dolor en el ángulo costoverdal derecho, abdomen blando depresible, no doloroso a la palpación, sedimento con cilindros leucocitarios y granulosos. No les digo tampoco los cilindros leucocitarios son sugerentes de... A lo mejor no les digo porque si no les voy a dar el diagnóstico. Leucocitos más de 50 por campo, urocultivo está en proceso. La pregunta es, ¿se debe aplicar la escala de SOFA-QI-SOFA? ¿Se debe solicitar estudio de imagen como una ecografía? Si persiste fiebre, más de 32 horas, solicitar tomografía. ¿Se debe solicitar hemocultivo? Todas son correctas. A ver, terminemos, chicos. Díganme la respuesta. Igual si no es, vamos descartando, ¿ya? La C. La B, doctor. La D. Ya, ¿La la E? D no ¿La es. E? La E. La E. ¿Quién ha hecho la E? Carlos Zabalaga. Carlos, otra vez. Está pasando Carlos ya. Ya, Carlos, muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que un paciente tiene litiasis renal, puede tener una pielonefritis obstructiva. Hay que hacerle ecografía de imagen. Si el paciente tiene 72 horas de fiebre, hay que hacer tomografía. Los pacientes que tienen fiebre, como el paciente tiene 38, sospechas de urosepsis, tiene que pedir hemocultivo, como dice la presentación de una diapositiva. Si el paciente tiene el paciente tiene sospecha de urosepsis, hay que hacerle SOFA y QI-SOFA. Todo es correcto, ¿ya? ¿En qué paciente voy a sospechar en una urosepsis? No voy a sospechar en una cistitis. Tengo que pensar en una urosepsis en un paciente que tiene pielonefritis. Y eso creo que es la siguiente, creo que ya les he dicho la respuesta, ¿no? Ya no les pregunto porque les acabo de decir, es una pielonefritis. Sería no complicada si el paciente no tuviera factores de riesgo. Pero ya la paciente que hemos presentado tiene antecedentes de litiasis, ¿no? Entonces ya es una paciente, y tiene 69 años. Es una paciente posmenopáusica. Por la edad y por litiasis, es una paciente con una pielonefritis complicada. Urosepsis, no. ¿Por qué? Porque el QI-SOFA se basa, primero el QI-SOFA, ¿ya? Recuerden, frecuencia respiratoria de 22, tiene 20. Presión sistólica menos de 100, y acá tiene 120. Y no tiene alteración del sensorio, no describo, ¿no? Acá me he equivocado, debía escribir, que no tenga, porque hay que negar también eso, ¿no? Que el paciente está lúcido y orientado. Entonces, no tiene ningún criterio de QI-SOFA. ¿Hay que aplicar? Hay que aplicar. Pero no porque aplique significa que todos van a tener. En el caso de la paciente, felizmente no tiene, entonces no es una urosepsis. Si tuviera puesto acá presión arterial 90 y tuviera puesto 24 de frecuencia respiratoria, tendría ya 2 puntos para QI-SOFA y el siguiente paso es hacerle SOFA. Y para SOFA tenía que haberte puesto el AGA, las plaquetas, la bilirrubina, la creatinina, que no les he puesto. Entonces, por lo tanto, no puedo afirmar que sea una
sepsis. No tengo criterios para afirmar que es una sepsis. Muy bien, hasta aquí. Me he pasado de... Mañana voy a hablarles sobre el examen físico. Voy a desarrollar lo que me han encargado que desarrolle. Ya voy a desarrollar. He empezado con esto. Mañana voy a hablar sobre el examen físico de palpación, percusión, auscultación, todas esas cosas de la parte de los órganos del riñón, ¿no? De vejiga. Vamos a hablar de los puntos renolaterales, esas cosas, ¿ya? Entonces mañana vamos a hablar de eso. No sé, ¿ustedes tienen conocimiento si el jueves va a haber clases? Yo creo que debe haber, porque 2 clases va a ser muy poco para... Se va a perder la semana. No vamos a tocar este tema. No vamos a desarrollar completamente el tema. Hasta donde he visto, doctor, en otros grupos les están dando 3 clases esta semana. O sea, digamos, a otros doctores le están poniendo, digamos, miércoles, jueves y viernes, dependiendo también de la disponibilidad del doctor. Entonces creo que sí va a haber 3 clases por semana. Ya, hablemos mañana. Mañana yo no puedo a la hora de las 9. En la tarde pueden ustedes, en la tarde o en la noche. Creo que en la noche, ¿no? Tendría que consultarles a mis compañeros que están ahorita, pero creo que en la noche la mayoría debería poder, cuando terminen las clases. Mañana, la hora quedamos contigo. Me dices tú a qué hora pueden tus compañeros y le hacemos a esa hora, ¿ya? Pero en la mañana no puedo ir trabajando. Ya, doctor. Entonces, le escribo, luego consultaré con mis compañeros y le escribo una hora en la noche para ver. Ya. Por si acaso, puedo a partir de 2 de la tarde. No tengo problema. ¿Ya? Ya, Listo. doctor. Entonces, terminamos por ahora la primera clase y mañana te seguimos con lo que hemos quedado y por definir la hora. Listo. Voy a cerrar entonces. Doctor, no sé si nos podría facilitar las diapositivas del día de hoy o... Ya, puede ser. Déjame que la... es que no la había terminado todavía, está en pleno proceso. Recuerden que esto ha sido de un momento a otro, pero déjenme hacer algunas revisiones y te la envío a ti para que la distribuya, ¿ya? No hay problema. Listo, doctor. Ya, entonces listo. Ya le aviso. Muchas gracias, doctor. Chao. Tenga un buen día. Hasta mañana.